Ayudar a los niños a desarrollar una autoestima saludable es considerado por muchos expertos como una de las responsabilidades más importantes de la paternidad. Comúnmente se piensa que si los padres pueden reforzar la autoestima de sus hijos a una edad temprana, serán más propensos a navegar con éxito los desafíos de la vida. Virginia Satir, una respetada terapeuta familiar y autora que murió a finales de la década del 80, dijo lo siguiente: los sentimientos de valor solo pueden florecer en un ambiente donde se aprecian las diferencias individuales, se toleran los errores, la comunicación es abierta y las reglas son flexibles, el tipo de atmósfera que se encuentra en una familia que nutre. Bienvenidos, mi nombre es Lilian Mesquida. Este programa fue desarrollado por el Dr. Esteban Green, especialista en el desarrollo infantil. Trabajamos para Texas A&M AgriLife Extension Service. A continuación, vamos a ver los objetivos de la lección. Los objetivos de la sesión son obtener una mejor comprensión del concepto de autoestima y su importante papel en la crianza de los niños. Aprenderá a distinguir entre autoestima saludable y no saludable. Aprenderá estrategias prácticas para fomentar la autoestima saludable del niño. ¿Qué es la autoestima? A lo largo de los años se han ofrecido muchas definiciones de autoestima. Algunos definen la autoestima como simplemente tener buenos sentimientos sobre uno mismo. Otros sostienen que la autoestima va más allá de los sentimientos e incluye elementos cognitivos, pensamientos sobre uno mismo, afectivos, sentimientos o emociones sobre uno mismo y conductuales. Por ejemplo, ser decisivo y respetuoso con los demás. La doctora Lillian Katz, líder internacional en educación de la primera infancia y expresidenta de la Asociación Nacional para la Educación de los Niños Jóvenes, ha escrito extensamente sobre la necesidad de distinguir entre la autoestima y el narcisismo, que es una preocupación excesiva hacia uno mismo. Ella cree que muchas de las prácticas triviales que hemos utilizado para construir la autoestima de un niño, por ejemplo, hacer que los niños completen la frase "soy especial porque", en realidad generan autopreocupación en lugar de un sentido preciso de competencia y autoestima. El término autoestima fue acuñado por primera vez por el psicólogo y filósofo estadounidense William James en 1890. Consideró que la autoestima resultaba de la proporción de los éxitos de un individuo en áreas importantes de la vida, divididas por los fracasos del individuo en las mismas áreas. Los críticos, sin embargo, argumentan que esto es una visión demasiado estrecha. Muchos investigadores, educadores y profesionales a lo largo de los años han intentado definir mejor el concepto. Hoy en día, la definición más aceptada proviene del Dr. Nathanael Branden, un psicoterapeuta que ha publicado numerosos artículos y libros sobre el tema de la autoestima. El Dr. Branden define la autoestima como la experiencia de ser competente para hacer frente a los desafíos básicos de la vida y de ser digno de ser feliz. El Dr. Branden sostiene que la autoestima se compone de dos aspectos: autoeficacia, confianza en la capacidad de pensar, aprender, elegir y tomar decisiones apropiadas; respeto propio, confianza en el derecho de uno de ser feliz y en la creencia de que el logro, el éxito, la amistad, el respeto, el amor y la realización son apropiados para nosotros. Es importante que los padres tengan una buena comprensión del concepto de autoestima para que se puedan tomar medidas prácticas para construir una autoestima saludable en sus hijos. Al considerar el concepto de autoestima
Es útil distinguir entre la autoestima sana, auténtica, y la autoestima no sana, pseudo. Al distinguir entre la autoestima sana y no sana, la doctora Katz dice: la autoestima saludable se refiere a evaluaciones positivas, realistas y precisas del yo en criterios significativos en una variedad de situaciones interpersonales. También incluye la capacidad de hacer frente a la inevitabilidad de algunos comentarios negativos. En otras palabras, los niños con una autoestima saludable ponen valor sobre sí mismos que es a la vez positivo y al mismo tiempo realista. Los niños con una autoestima saludable también son capaces de manejar una cantidad razonable de experiencia y información negativa. Por ejemplo, un niño que es corregido por su padre por falta de ortografía de su nombre no se considera un fracaso total. En su lugar, continúa tratando de deletrear su nombre hasta que tenga éxito. Los niños muy pequeños, la autoestima se basa principalmente en sentimientos de ser amados, aceptados y valorados por sus padres. A medida que los niños crecen, la autoestima también se convierte en un producto de sentimientos derivados de evaluarse a sí mismos en relación con algunos criterios externos. Por ejemplo, el rendimiento escolar, el atractivo físico. La autoestima no saludable, como en el narcisismo, se refiere a la insensibilidad hacia los demás, con excesiva preocupación por el yo y la propia imagen y apariencia ante los ojos de los demás. Robert Reasoner, de la Asociación Nacional para la Autoestima, destaca la importancia de tener un sentido de valor personal y competencia. Argumenta que debe de haber un equilibrio entre los dos para tener una autoestima saludable. En su artículo "El verdadero significado de la autoestima", Reasoner dice: un sentido de valor personal sin competencia es tan limitante como la competencia sin dignidad. Un fuerte sentido de dignidad impide que la competencia se convierta en arrogancia al mantener el individuo centrado en los valores básicos. Y la competencia impide que la dignidad se convierta en narcisismo, al requerir que se ganen buenos sentimientos, no se den. Por lo tanto, los comportamientos que podrían describirse como egoístas, egocéntricos, engreídos, jactanciosos o de alarde, intimidación, aprovechamiento o daño a otros, son comportamientos defensivos indicativos de una falta de autoestima. Tales comportamientos, por lo tanto, no deben confundirse con la autoestima auténtica y saludable. Los investigadores han descubierto que hay una gran diferencia notable en las características de los niños con una autoestima saludable y aquellos con autoestima poco saludable. En su mayor parte, los niños con una autoestima saludable tienden a ser más felices, más seguros, a llevarse mejor con sus compañeros, aceptan sus fortalezas y debilidades, son capaces de trabajar para encontrar soluciones cuando se enfrentan a desafíos y tienen menos miedo al fracaso. Estos niños tienden a tomar más riesgos en un sentido positivo y cuando fallan en una tarea, tienden a recuperarse e intentarlo de nuevo. Los niños con una autoestima no saludable o baja, por otro lado, tienden a ser menos confiados, más incómodos en entornos sociales de grupo, más insatisfechos consigo mismo, se centran más en sus debilidades que en sus fortalezas y tienen un mayor temor al fracaso. Un niño con una autoestima no saludable puede decir cosas tales como: no puedo hacer nada bien, sé que no puedo hacerlo, sé que voy a fallar, ojalá fuera otra persona. Como padre, usted está en una posición única para influir y dar forma a las opiniones de sus hijos de sí mismos. El tiempo que pase con sus hijos y la naturaleza de sus interacciones con ellos
le permitirán inculcarles un sentido de valor personal y competencia. Las siguientes son algunas estrategias prácticas para desarrollar la autoestima de su hijo. Los cimientos de una autoestima saludable se establecen muy temprano en la vida de un niño. De hecho, la autoestima comienza a desarrollarse en el día en que nacen los niños, ya que se forman apegos con los padres y otros adultos que son responsables de su cuidado. Al amar y cuidar adecuadamente a los bebés, se establece la confianza. Esta confianza sirve como base para una autoestima saludable. Para los niños muy pequeños, la autoestima se basa en sentimientos de ser amados, aceptados y valorados. Algunas acciones básicas que puede tomar para fomentar una autoestima saludable de los bebés y los niños pequeños incluyen hablar con ellos, cantarles, leer, sostenerlos y responder fácilmente a sus gritos y sonrisas. Cuando hace estas cosas, comunica un fuerte mensaje a sus hijos de que los cuida y los valora por lo que son. Cuando los niños son muy pequeños, es decir, bebés y niños pequeños, buscan orientación y apoyo casi exclusivamente de los padres y otros que los cuidan. Sin embargo, a medida que los niños crecen, sus compañeros desempeñan un papel cada vez más importante. Los niños tienden a ser muy sensibles acerca de lo que sus compañeros piensan de ellos. Por ejemplo, cómo se visten, su apariencia física, sus intereses, etc. Y para bien o para mal, los niños no siempre tienen tacto cuando se dirigen a sus compañeros. Las burlas relacionadas con los temas anteriores son comunes entre los niños, si bien cierta cantidad de burlas es inevitable. Usted puede ayudar a reducir los efectos negativos de las burlas en la autoestima de sus hijos, ayudándoles a entender que a nadie le gusta que se burlen de uno. Al mismo tiempo, usted tiene la oportunidad de enseñar a sus hijos que su visión de sí mismos no debe de ser moldeada enteramente por fuerzas externas. Ayúdeles a entender que la autoestima auténtica, es decir, la autoestima y la competencia, no dependen de la ropa, el dinero, las posesiones materiales o las características físicas. Los niños, al igual que los adultos, prosperan en el estímulo y el apoyo que reciben de las personas que son importantes para ellos. Sin embargo, es posible que en nuestro deseo de promover la confianza en sí mismos, exageremos con los elogios que carecen de significado. En lugar de ofrecer a los niños con halagos y elogios vacíos, la doctora Katz sugiere que un mejor enfoque es que los adultos respondan positivamente a los intereses y esfuerzos de los niños. Responder a los intereses y esfuerzos de su hijo con aprecio, en lugar de simplemente elogiar, se puede hacer mediante el reconocimiento de los intereses únicos de los niños en un tema en particular o algo que a ellos les guste hacer, como por ejemplo animales, deportes, música, arte, etc., ayudándoles a perseguir sus intereses al encontrar más información sobre un tema en particular y tratando sus intereses seriamente. Para mantener la motivación y la persistencia, los investigadores han descubierto que los niños necesitan negociar con éxito las tareas de aprendizaje la mayor parte del tiempo. Esto significa que las actividades que usted proporciona a los niños deben de estar dentro de su rango de habilidades. Pedir constantemente a sus hijos que completen tareas que están más allá de su comprensión y habilidades conducirá a la frustración y a los fracasos repetidos, que pueden tener un impacto negativo en la motivación y la imagen de sí mismos de sus hijos. Al mismo tiempo, involucrar a sus hijos en actividades que son demasiado fáciles o que requieren poco o ningún esfuerzo por su parte pueden obstaculizar su capacidad de pasar al siguiente nivel.
Es importante involucrar a sus hijos en una amplia variedad de actividades que no solo les permitan practicar habilidades recién adquiridas, sino que también los desafíen a moverse justo más allá de su nivel actual de dominio. Cuando los niños completan con éxito tareas desafiantes, conduce a un sentido de logro. Tan importante como le es para sus hijos experimentar el éxito, es igualmente importante para ellos aprender cómo hacer frente a comentarios negativos y frustraciones. Usted puede ayudar a sus hijos a entender que no siempre se tiene éxito y que todos experimentamos momentos decepcionantes en nuestras vidas cuando no ponemos nuestro mejor empeño. Compartir ejemplos de su propia infancia puede ayudar a sus hijos a entender que lo que están experimentando es totalmente normal. Por ejemplo, si usted tuvo problemas en un tema en particular en la escuela, podría hablar sobre sus dificultades y cómo lo superó. También puede ayudar a sus hijos a lidiar con los comentarios negativos de sus compañeros. Cuando los compañeros de sus hijos hacen y dicen cosas que no los hacen sentir bien y rechazados, usted puede asegurarles que usted los apoya y los acepta incluso cuando otros los rechazan. Los niños necesitan ser amados por sus padres. Es importante que perciban que los valora y los respeta por lo que son. Al mismo tiempo, sus hijos necesitan ser corregidos cuando se involucran en un comportamiento que es inapropiado. Es necesario un cierto nivel de crítica constructiva para corregir a los niños y motivarlos a dar lo mejor de sí mismos. Por ejemplo, un niño que intencionalmente no pone ningún esfuerzo en un proyecto de grupo no debe de ser elogiado por sus contribuciones. En su lugar, se le debe decir que tiene la responsabilidad de poner en su mejor esfuerzo para ayudar al grupo a completar el proyecto. Las críticas, sin embargo, ya no son constructivas cuando se vuelven excesivas o demasiado duras. Evite las críticas que tomen la forma de burla o de avergonzar. Llamar a sus hijos, por ejemplo, perezosos, incompetente, estúpido, etc., o gritarles delante de otros niños o dar a entender que son un fracaso, puede tener un impacto devastador en la autoestima de sus hijos. Los niños están muy influenciados por el ejemplo que usted les da. Como la persona más influyente en la vida de sus hijos, ellos van a imitar los comportamientos que ven de usted. Por lo tanto, es importante que aplique los conceptos en su propia vida que está tratando de enseñarles. Si desea que sus hijos desarrollen una autoestima saludable, debe modelar estas cualidades para ellos de manera regular. Muestre las cualidades que son características de una auténtica autoestima. Enseñe a sus hijos que usted puede confiar en sus habilidades y mantener una actitud humilde. Muéstreles que pueden ser competentes a pesar de fallos ocasionales. Demuestre para ellos que la autoestima no depende del todo de las fuerzas externas, por ejemplo, lo que otros piensan de él. Por último, enséñeles a través de su ejemplo que una autoestima saludable también significa que considera que los sentimientos de los demás son tan importantes como los de uno. Ahora que ya completó su sesión, favor de responder la hoja de actividad, la evaluación de la sesión, la encuesta final y el examen final. Y mándelo por correo electrónico o puede llevarlo a la oficina y así va a obtener su certificado. Felicidades por completar esta clase para los padres.